Amén. Amén. Sí, ahí sí. Buenos días, hermanos. Estoy contento de este honor, de compartir la palabra del Señor con ustedes. Estoy feliz de verlos a todos desde acá arriba. Se ven súper lindos todos. Pero estoy más feliz por el sacrificio de Jesús, hermano. Porque gracias a eso tenemos una nueva vida, hermano. Gracias a eso el Señor dejó todo lo malo atrás y nos ha regalado una nueva vida, un nuevo comienzo. Así que eso me tiene muy contento hoy día. Recordemos siempre que no solamente en Semana Santa tenemos que celebrar el sacrificio del Señor, sino que todos los días en nuestra vida, todos los días. En ese mismo tono quería compartir con ustedes un versículo que dice precisamente sobre esto. Y creo que muchos ya lo hemos escuchado antes. La palabra se encuentra en 2 Corintios 5:17. Voy a leer la versión Reina Valera primero, para que pueda abrir su Biblia o su app, lo que tenga a mano. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. La voy a leer también rapidito en versión NTV. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy en esta hora por este día que tú has dispuesto, Señor, para que estemos alabando tu nombre, Señor. Gracias te doy, Jesús, por tu sacrificio, porque limpiaste nuestros pecados, Señor. Te pido, Dios mío, que habla nuestro oído, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos entender lo que tú quieres mostrarnos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo encuentro súper buena este versículo porque es como bien, no sé cómo decirlo, sencillo, por así decirlo. Porque dice que si estamos con Cristo, somos nueva criatura. Y el pasado quedó atrás y todas las cosas son hechas nuevas. O sea, no requiere mucho análisis, por así decirlo, ni doble interpretación. Podría decir eso y terminar aquí la prédica. Pero a veces nos cuesta entenderlo. ¿A quién no le ha pasado que, a pesar de saber esto, igual vienen pensamientos del pasado en nuestra vida? A pesar de que todo quedó atrás, como dice su palabra, ¿cierto? Aún así el diablo igual viene a poner pensamientos del pasado en nuestra vida, a querer hacernos retroceder. Nos trae a la memoria las cosas viejas, la vieja naturaleza, nuestro comportamiento, donde estábamos antes. Y eso no nos permite estar libres en la presencia del Señor. A pesar de que sabemos esto, de que las cosas quedaron atrás, aún así no podemos estar libres frente al Señor, no podemos adorarlo. Satanás siempre nos va a querer poner una tentación, una circunstancia, nos va a poner en bandeja de repente la circunstancia para que volvamos al pasado. A pesar de que el Señor ya nos perdonó, a pesar de que el Señor ya dejó todo eso atrás y lo olvidó. Aún así, el diablo va a querer ponerte a ti en la mente el pasado. Va a intentar avergonzarte con el pasado. Amén. ¿A quién no le ha pasado? A mí por lo menos me ha pasado. Hacernos sentir indignos frente a la presencia del Señor. Siento que ya fuimos perdonados. Por eso le decía al principio que es como tan sencillo este versículo, pero a veces cuesta mucho llevarlo a la práctica. A mí me ha pasado que estar cantando, por ejemplo, y no sé, y un pensamiento como que, ¿qué estoy haciendo? No sé. O intentar orar y viene un pensamiento del pasado a mi mente. No sé, levantar las manos, por ejemplo. ¿Cómo levantáis las manos si antes hacía otras cosas? No sé si le ha pasado a mí me ha pasado mucho. Amén. Pero, ¿por qué nos pasa esto si tenemos esta promesa? ¿O no? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. ¿Por qué nos pasa esto si somos nuevas personas? Somos nuevas criaturas. ¿Por qué nos pasa esto? Amén. Bueno, tal vez porque no entendemos el significado de ser una nueva criatura. Quizás por esto
no podemos tomar esta promesa de que Jesús nos redimió y nos limpió del pecado. Por esto quería exponer esta mañana brevemente qué es ser nueva criatura. Simplemente significa que nuestro pecado fue clavado en la cruz con Cristo. Amén. Que fue sepultado con Él, pero Jesús resucitó. Y nosotros resucitamos con Él en una nueva vida. Amén, hermano. Eso significa ser una nueva criatura. Vamos a leer Romanos 6, del 4 al 11, donde nos explica un poco esto. Pues hemos, en versión Reina Valera, ¿cierto? Sí, que en esa versión la voy a leer yo. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Amén. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. ¿Y por qué a veces estamos tan atados? A mí me pasa, no sé. Por eso le digo, yo soy el primero en decir a mí me pasa. Porque a pesar de que el Señor nos hizo, ya no somos esclavos del pecado, seguimos igual atados. No podemos estar libres. Amén. El 7 dice, pues, cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ser una nueva criatura o ser una nueva persona espiritualmente hablando es quien ha muerto, no obviamente físicamente, espiritualmente, y has resucitado junto con Cristo. Amén. Y quien ya no vive por sí mismo, sino que vive para la gloria de Dios. Amén. Bueno, morir y resucitar es un cambio obviamente físico y espiritual. Es un cambio bien profundo, o sea, morir a las cosas es súper difícil, súper difícil. Por lo menos yo ahora con el Mati, con la Andrea, hemos muerto a muchas cosas que antes hacíamos, no sé, que nos gustaba. Hemos muerto por amor a Él. Amén. Así mismo tenemos que morir a cosas por amor a Cristo. Amén. Es difícil sí morir a algo, es muy, muy difícil. Pero realmente es cambiar de actitud, es cambiar de actitud. Ahora yo precisamente estoy muriendo también a mí mismo. A mí que no me gustaba, por ejemplo, los escenarios, ni predicar, ni siquiera subo historias a Instagram o qué sé yo, en vivo, porque prefiero, no sé, estar menos expuesto, qué sé yo, pero aquí estoy, predicando, estoy muriendo a mi vieja naturaleza, hermano. Amén. Así tenemos que morir día a día. Así tenemos que morir. Nuestro viejo hombre tiene que quedar atrás. Amén. Pero cuesta harto, sí. Cuesta mucho. Requiere un cambio de naturaleza muy grande el morir a las cosas de la carne. Amén. Bueno, cuesta mucho, pero es un cambio de naturaleza tan profundo en cuanto yo declaro que antes le pertenecía al pecado y ahora le pertenezco a Cristo, hermano. Amén. Es un cambio de naturaleza muy, muy, muy grande. Y bueno, está explicando qué es ser nueva criatura, pero ahora que sabemos cómo qué es ser nueva criatura, ¿cómo podemos transformarnos en una nueva criatura en Cristo? ¿Cómo podemos ser una nueva criatura? Primeramente, y como regla general, obviamente aceptar al Señor como nuestro Salvador. Amén. Porque si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, es imposible morir algo. O sea, o pedirle perdón al Señor y que Dios nos perdone a través de Jesús. Imposible si no lo tenemos a Él en nuestra vida. Reconocer que Él nos limpia de todo pecado y Él nos da el regalo de la salvación. Amén. Es primordial. Segundo y muy importante, tenemos que morir al pecado y nacer de nuevo
Para ser una nueva criatura necesitamos morir al pecado y volver a nacer. En Cristo, por supuesto. En Juan 1:9, también en versión Reina Valera, lo voy a leer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Amén. No tengamos duda que si le pedimos perdón a Dios, Él nos va a perdonar. Amén. Por supuesto que cuesta harto, cuesta mucho de repente, pero no tengan duda que si le pedimos perdón al Señor, Él nos va a perdonar. Lo dice así su palabra. Porque es muy difícil que dejemos el pecado, la vida vieja atrás. Es imposible hacerlo si estamos sumergidos en el pecado. Es imposible, es imposible. Pero ¿cómo podemos nacer de nuevo? Amén. Si ya nacimos una vez físicamente, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Hasta el día de hoy a veces es un poco difícil explicarlo, a lo mejor, claro, hemos escuchado muchos mensajes, hemos leído harto la Biblia, pero hasta el día de hoy de repente es difícil explicarlo. Yo nací el 25 de enero del 92, eso dice el registro civil y mi certificado de nacimiento, ¿cierto? Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Quizá una persona que estuvo en coma, por ejemplo, y despierta después de mucho tiempo, podría decir, no sé, nací de nuevo, tengo una nueva oportunidad, por ejemplo. O alguien que alcanza un logro importante en su vida, no sé, por ejemplo, subir el Everest. Después de subirlo, no sé, dirá, soy una nueva persona, ahora tengo una nueva vida, no sé. Pero después de esta hazaña. Pero cuando los cristianos nacemos de nuevo, es cuando nos arrepentimos. Nos bautizamos y morimos a la carne. Ahí es cuando los cristianos nacemos de nuevo. Morimos al mundo, morimos a nuestro viejo hombre. Así nacemos nuevamente, pero limpios de todo pecado, hermano. Esa es la forma de nacer de nuevo para los cristianos. Arrepentirnos. Arrepentirnos, obviamente, y bautizarnos. En Juan 3, del 1 al 6, habla sobre nacer de nuevo Jesús cuando le habla a Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Como imposible nacer de nuevo si ya se nació una vez físicamente. ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, perdón. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Para ser una nueva criatura, como dice su palabra, es imprescindible ser bautizado. Y no solo ser bautizado como un rito, obviamente, porque tenemos que obedecer, sino que tener una convicción de cuando soy bautizado, estoy muriendo al mundo, estoy muriendo a la carne y estoy resucitando con Cristo una nueva vida. Amén. Es muy importante que tengamos esta convicción. Amén. Por eso felicito a las personas que se bautizaron la semana pasada, porque dieron este gran paso de morir y de resucitar junto con Cristo. Amén. Es un paso muy, muy importante. Cuando nacemos de nuevo, morimos al pecado, como decía, y hacemos un cambio de actitud, un cambio de vida. Amén. Es una nueva vida. Damos una vuelta de 180 grados en nuestra vida. Porque es imposible ir en una dirección, nacer de nuevo y seguir en esa misma dirección. O sea, es como difícil. O sea, yo voy para allá, le entrego mi vida a Cristo y cambio la dirección que toma mi vida. Amén. Eso es nacer de nuevo. Un cambio de actitud, un cambio de naturaleza. Amén. Voy por mi propio camino y dirección. Amén. Le entrego mi vida al Señor
y dejo que el Señor trace su camino en mí. Amén. Esta es la forma, hermano, en que podemos nacer de nuevo, en que podemos ser nueva criatura. Tomar la promesa que el Señor nos da en Corintios, que las cosas viejas pasaron y Él las hizo todas nuevas. Amén. Tenemos que ser nueva criatura para poder tomar esa promesa. Y saber que Él nos ha dado una vida, pero no cualquier vida. Nos dio una vida en abundancia, colmada de bendiciones. Amén. Y todos los privilegios que conlleva ser hijo de Dios. Amén. Tal vez algunos piensen, también el pastor lo decía la semana pasada en los bautismos, que cuando yo acepto al Señor y me bautizo, llegué como al top, por así decirlo. ¿Cierto? Algunos pueden pensar eso, que mis problemas se solucionaron completamente. Pero estamos totalmente equivocados. O sea, cuando nos convertimos en hijos de Dios, es cuando más el diablo va a querer atacarnos. Es cuando más va a querer hacerte volver al pasado, de donde Jesús te sacó. Amén. Y esto no lo digo como para desmotivarlos o para tirarlos para abajo, sino que es verdad, porque Dios nos vino a dar vida en abundancia. Amén. ¿Y el diablo a qué vino? A matar, a hurtar, matar y destruir. Amén. El diablo no va a estar preocupado de alguien que está muerto. Amén. De alguien que está destruido. No tiene nada que robar ahí. En cambio, nosotros tenemos vida, tenemos gozo. Amén. Y nos va a querer robar este gozo. Amén. Pero no quiero perder. Amén. Ahora que estamos, por ejemplo, los hermanos que se bautizaron, los que han aceptado recién a Dios en su corazón, pueden venir cosas malas. La familia a lo mejor te va a dar la espalda, los amigos, el trabajo, tu círculo laboral se puede poner en contra. El diablo te va a querer recordar el pasado, va a querer hacerlo. Amén. Te va a querer recordar el pasado para que tú caigas y retrocedas, para que tú no puedas estar libre frente a la presencia del Señor. Va a querer todavía tener tratado, a pesar de que Dios ya olvidó. Amén. Pero el diablo es acusador. Y a él le va a importar lo que tú hiciste antes, al Dios ya no le importa. A ti tampoco te tiene que importar. Pero aún así viene y pone pensamiento en tu cabeza para hacerte volver al pasado. Te hace hacerte sentir indigno. Indigno frente a la presencia del Señor. Yo lo he sentido. O sea, no soy digno de estar frente a la presencia del Señor. Pero Jesús dice que Dios dice que las cosas viejas pasaron. Amén. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto para poder estar libres frente a la presencia del Señor. Amén. Yo esto me lo digo a mí primero que a todos ustedes. De verdad. Tenemos que estar libres porque Jesús ya nos hizo libres. Amén. El diablo va a traer cosas del pasado a tu mente. Él, pensamientos, o va a traer gente. Pero tú le vas a poder decir al diablo: soy nueva criatura. Amén. Cuando vengan pensamientos del pasado, tú le vas a poder decir a Satanás que Jesús murió por ti y limpió tu pecado. Amén. Y hoy ya no vives por ti mismo. Amén. Sino que vives para glorificar el nombre de Dios. No tengamos vergüenza, hermano, de donde Jesús y Dios nos sacó. Amén. No tengamos vergüenza, porque Jesús ya lo olvidó. Si alguien te viene a recordar tu pasado, por así decirlo, oye, tú eres cristiano ahora y mira cómo eras antes. Por ejemplo, no sientas vergüenza. No sientas vergüenza. Aprovecha ese momento cuando alguien te diga: ¿por qué tú, no sé, levanta las manos ahora si mira cómo era antes? O ahora eres cristiano, no sé, estás predicando y mira cómo era antes. Aprovecha ese momento para decirle lo que Dios hizo en tu vida, cómo transformó tu vida y por qué ya no eres como eras antes. Amén. No nos escondamos, porque Jesús nos hizo libre. Si Él ya olvidó, ¿por qué nosotros tenemos que recordarlo? No tenemos por qué recordar el pasado, si Jesús ya nos hizo libre. Amén. Eso es la manera de ser una nueva criatura. Amén. Pero ahora que soy una nueva criatura, ¿qué hago? ¿Qué hago siendo una nueva criatura? Amén. Cuando Jesús nos limpia, cuando el Señor nos libera, nos restaura, nos sentimos livianitos, ¿cierto? Como que yo me he sentido así livianito, así como que casi puedo flotar. Pero bueno, es simple. ¿Qué hacemos ahora?
Buscar llenar tu espíritu con el Espíritu del Señor. Tu interior con el Espíritu del Señor. Llenar tu vaso con el Espíritu del Señor. Amén. Buscarlo, buscar su presencia. Amén. Orar, alimentarse de la palabra. Eso tenemos que hacer cuando el Señor nos limpia. Amén. Ahora que tu casa interior está limpia, tienes que llenarla. Tienes que llenarla con algo. Yo me acuerdo que el pastor predicaba hace una semana atrás de eso. Tienes que llenarla con algo, porque no va a estar vacía mucho tiempo. Tienes que llenarla con algo. ¿Ven? Pero llénala con algo bueno, con la presencia del Señor. ¿Ven? Para que el diablo no pueda venir a engañarte, ni hacerte recordar el pasado. Mientras más estamos llenos del Señor, menos el diablo nos puede engañar y hacernos recordar el pasado. Esto es importante. La palabra en Mateo nos dice, Mateo 12, 43, 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Por eso es importante, después de que el Señor nos limpia y nos hace libre, nos hace nueva criatura, llenarnos del Espíritu del Señor, para que no pueda venir de nuevo el diablo a querer ocupar ese espacio. Amén. No dejes que el diablo arrebate tu libertad, hermano. Amén. ¿Cómo nos arrebata la libertad? Poniendo pensamientos del pasado que nos atan. Algún argumento que tenga el diablo. Pero eso ya murió. Eso ya quedó en el pasado. Está muerto. El Señor ya lo olvidó. Pero aún así al diablo le importa. Él quiere seguir recordándotelo. A través de pensamientos, a través de personas. Amén. Tu vaso tiene que estar lleno del Espíritu del Señor, para que pueda ser derramado sobre otro. Si Dios nos sacó del pecado y nos hizo nueva criatura, no podemos volver atrás. Amén. No podemos volver atrás. Y eso, querida iglesia, depende de nosotros. El no volver atrás depende de nosotros, de cómo llenamos nuestra vida. Amén. De cuánto buscamos al Señor, de cuán pegado queremos estar al Señor. Amén. Si Dios ya nos limpió y nos hizo nuevas criaturas, es importante comenzar a servirle al Señor. Amén. Yo también, al primero que me lo digo a mí mismo, es importante comenzar a servirle al Señor. Amén. Yo a mí me cuesta entender esto, a pesar de que siempre estoy como sirviendo, pero es porque también me dicen, puede hacer esto otro. Lo hago de corazón después, obviamente, que me lo piden, pero no estoy como ofreciéndome, yo quiero servir al Señor. Amén, hermano. Si el Señor nos limpió, tenemos que servirle. Es el nuevo paso, tenemos que servirle al Señor. Amén. Segunda de Timoteo, vamos a leer Segunda de Timoteo 2, 21, 22. Estos versículos los voy a leer en NTV, Nueva Traducción Viviente, para que se entienda un poquito más lo que la palabra quiere decir, que es más actual. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Amén. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Amén. Sírvele al Señor. Amén. Sírvele al Señor. Sírvele al Señor. Después que el Señor te limpia, tenemos que llenarnos de su espíritu, derramar nuestro espíritu sobre lo otro y servirle. A eso fuimos llamados, a servirle al Señor. Por esto, hermanos, lo insto a que si somos nuevas criaturas en Cristo, le pidamos a Dios que revele nuestros dones, nuestros ministerios, para que podamos servirle, que nos dé una dirección. Amén. Para que podamos ser útiles en su obra. Y que nuestra llama interior, en esta casa que Jesús limpió, no se apague nunca. Amén. Obviamente también pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Amén. Para estar atento cuando el diablo quiera hacernos volver al pasado. Amén. Cuando quiera que caigamos, cuando nos quiera hacer retroceder, tenemos que estar atentos.
El diablo puede poner pensamientos, puede poner personas. A veces puede ser muy sutil. Amén. Pero tenemos que estar atentos, porque Él quiere arrebatarnos el gozo. Amén. El gozo de que Jesús nos hizo libre. Tenemos que estar pegados al Espíritu Santo para que nada pueda entrar a perturbar nuestra mente. Y esto de la única manera que lo logramos es teniendo una comunión con el Señor. De buscarlo. A mí me falta buscar mucho al Señor. Amén. Y por eso sé que el diablo puede venir a poner pensamientos en la mente de uno para hacer volver al pasado. Amén. Bueno, para terminar, voy a leer el último versículo. No sé si los hermanos de adoración nos pueden acompañar. Que nos puedan ministrar con una adoración. Pero siento decirte, hermano, iglesia, no vuelva al pasado. Amén. Siento decirte que no vuelva al pasado. No vuelva al pasado, amén, de donde Jesús te sacó. Amén. De donde el Señor te sacó, no vuelvas. No vuelvas, porque ahora yo sé que estás mejor ahora que como estabas antes. Amén. Tengo esa convicción de que estás mejor ahora. Vamos a leer Isaías 43, 18 y 19 en traducción a la lengua actual, para que se entienda bien. Que es Jehová hablándole al pueblo de Israel a través de Isaías, y también hablándonos nosotros ahora, porque su palabra es viva y eficaz. No es muerta, o sea, no le dijo esto a ellos y ahí quedó. También nos dice esto a nosotros ahora. Escucha, iglesia. Y ahora, Dios le dice a su pueblo: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. ¿Amén? Yo voy a hacer algo nuevo. Y ya he comenzado a hacerlo. Amén. El Señor ya está haciendo algo nuevo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Amén. No vuelva al pasado, iglesia. No vuelvas, para que el Señor pueda seguir haciendo lo que está haciendo. Para que el Señor pueda estar haciendo lo que está haciendo. Que siga haciendo estas cosas nuevas que está haciendo. Amén. No puedes seguir en el pasado. Amén. Deja que Dios abra camino. Y déjate guiar por el Señor para que podamos tener una vida en abundancia. Amén.